Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente Mari Toro en Creaciones Mari Crochet Colombia, trayéndoles algo hermoso, novedoso, diferente. Yo sé que esta bolsita Oreo ya llevamos tres tutoriales trabajándola, pero chicos, lo sorprendente es que la terminé. Chicos, ya está. Esta bolsita Oreo yo sé que la han visto mucho, pero unicolor. Quise ponerle un poco de diseño y le coloqué el fajón diferente. De hecho, le quiero un fajón con estos mismos colores. Ya les voy a mostrar cuál estoy tejiendo para esta mochila. Pero como es opcional, ustedes también pueden colocar, miren chicas, un fajón hecho en telar mapuche normal, un nudito y ahí ya quedó, sin necesidad de hacerle tanto. Vea, un nudito y listo. Tenemos una bolsa estilo playera, porque esta Oreo quedó estilo playera, una bolsa ancha, grande, muy hermosa. Les voy a enseñar en este tutorial, pues obviamente el terminado, el cierre y un fajón en crochet. Este fajón en telar mapuche, chicas, es un taller privado que estamos dando. Entonces, pues no me gano nada con mostrarles el urdido ya hecho y empezar a tejerlo ahí, porque son muchos pasos. Es un proceso tardadito y de muchos pasos para terminar un fajón como este y hacerlo bien. Entonces sí les voy a enseñar un fajón en crochet para esta mochila, para que ustedes tengan las dos opciones. A mí me encanta este fajón, me encanta, y me encanta verlo así, de ponerlo y quitarlo cuando yo quiera, si lo quiero más largo, más corto, me encantó. La bolsa quedó muy bien, quedó grande, era lo que yo quería, un bolso gigante con cierre. No le hice bolsillos internos, realmente voy a hacerle un llaverito de empanadita para echarlo ahí y ya. De hecho ya hicimos el llavero de empanada, que lo hice con colores amarillos. Ese llaverito de empanada va a ser para esta bolsita Oreo, para echarlo ahí, listo. Igual si se nos ocurre otro monederito que vaya más acorde, pues lo colocamos y ya. Chicas, bienvenido. Este es el último tutorial de la bolsa Oreo. Quedó hermosa, realmente vale la pena tejerla, me gustó mucho. Me gustó mucho ver ya este proyecto terminado y me encanta, chicas, saber de que tenemos tantas opciones para la cargadera, que eso me dejó fascinada. Bienvenidos, invitarlos, chicos, suscríbanse a mi canal, compartan el contenido, dejen siempre un me gusta, un buen comentario, un buen mensaje, no solo para mí, también para las otras chicas que leen los comentarios. Recuerden que no solo yo leo los comentarios son públicos, todo lo pueden leer. Entonces, chicas, siempre dejando buenos comentarios, una manito arriba. Los que no se han suscrito a mi canal se están perdiendo de cosas maravillosas, de aprendizajes bastante completos. Entonces, chicos, bienvenidos y a seguir tejiendo. Bueno, chicos, este es el fajón que estamos tejiendo para la mochila Oreo. Este es, miren, los colores, está espectacular, chicas. Este es el que le va a quedar originalmente. El que le coloqué es provisional. Me encantan los colores, pero no, definitivamente este sí tiene los colores que son. Ahí les dejo esta hermosa vista. Está tejido en telar mapuche, chicas, miren. Aquí está el telar mapuche organizadito, muy bello, y es un tejido muy rápido y muy hermoso. Queda fascinante. Ahí solo quería mostrarles eso, chicas, que también somos expertos en tejer fajones paleteados en telar mapuche. Bueno, chicos, yo he ido avanzando poco a poco. Esto de los bordes es bastante demorado. Bueno, en este diseño se demora bastante, porque lo que queremos es que quede así, que el borde quede plano, que no quede redondo como la bolsita de esta. Miren. Por eso es muy demorado. Esta puntada es muy rápida. Esta puntada realmente es rapidísima, no hago puntos deslizados en estos bordes, entonces es muy rápida. Esta sí, realmente en una horita hicimos todo el borde de la mochila. Esta sí es muy demorada, chicas. Entonces yo avancé para poderles mostrar a ustedes qué he estado haciendo. Y les voy a mostrar, vi también que haciendo los puntos deslizados acá, pues obviamente voy a tener lo que quiero, que es esta forma planita, que es como esta, miren, ¿recuerdan esta? Así que me quede planito. Esto acá es lo que yo quiero. Si ve que son totalmente diferentes, esta va redondita, esta no, esta se hace, esta partecita se deja acomodar para que quede así,
como yo quiero esta. Entonces, chicos, teniendo esto claro y ya saben ustedes qué puntada estamos utilizando, ya esa parte creo yo que está muy fácil de entender, les voy a mostrar. Yo cada 5 vueltas, cada 5 vueltas, que saben que voy y regreso, estoy haciendo una de puntos bajos. Acá donde estoy haciendo los puntos deslizados, miren, va tomando una curvita. Entonces, esto me ayuda primero a que me rinda un poco más. Mire, en las cadenetas que estoy haciendo puntos deslizados, porque realmente son puntos deslizados, cada 4 vueltas, en la vuelta 5, esta es la vuelta 5, estoy haciéndola todo de puntos bajos, simplemente puntos bajos, miren, todos puntos bajos. Voy a hacerlo todo puntos bajos. Ustedes ya saben que la parte del frente me agarro de la pestañita de blow, como si estuviese tejiendo la mochila. Miren esta pestañita y hacia avanzo. Termino esta vuelta, les voy a mostrar cómo me agarro acá cuando llego, para que ustedes vean que sí hacemos algo diferente, y esto nos va a ayudar a avanzar un poco más, pero a conservar esta parte que quiero así, a que no se ponga redonda. Entonces, porque esta quedó redonda es porque todos son puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Nunca hice puntos deslizados. Donde empieza a hacer puntos deslizados al final, las últimas 4 o 5 puntos en puntos deslizados, ella toma esta formita. Entonces quiero que aprendan todos esos detalles, son importantes. Termino hasta el otro borde, les muestro, chicos, qué hacemos al llegar allá. Bueno, chicos, ya avancé lo mismo que les expliqué. Yo simplemente avancé, hacía 4 vueltas haciendo el punto deslizado, luego los puntos bajos. Terminaba al otro lado y lo mismo. Puntos deslizados, puntos bajos, lo mismo. En la cuarta vuelta, en la quinta vuelta, hacía todos los puntos bajos, todos, para que me diera esta formita redondita, planita. Mire, ¿sí ven? Sí, eso era lo que yo quería. ¿Para qué? Para que me quedara un bolsón así de gigante como quedó este, que ese era mi sueño, hacerme mi super bolsón grandote, y realmente quedé muy satisfecha. Ya habiendo terminado, chicas, yo la verdad pensaba, mira, acá tengo el gancho, pensaba tejer exactamente hasta esta vuelta, o sea, 1, 2, 3, 4 vueltas más. Pero, chicas, hasta ahí lo veo tan perfecto, y como yo le voy a dar una vuelta de moritas, yo siento que se va a cerrar mucho. Si yo lo hago hasta acá, me va a quedar un pedacitico así para meter mi mano, y no quiero eso. Yo les digo con pedacitico así porque le voy a colocar cierre. Entonces, pues eso es como mi duda, eso es como lo que yo tengo mentalizado, a que no me quede muy pequeño. Igual el cierre tiene que ir de este ancho. Es curioso, y yo sé que se estarán preguntando cómo lo hice. Pues ustedes ya vieron cómo quedó, pero esa es su duda, cómo hice para que quedara el cierre así. Pues eso también se los voy a enseñar. Entonces yo le hice 4 vueltas menos de lo que tenía presupuestado, porque le voy a hacer moritas. Entonces igual va a quedar prácticamente hasta ahí, porque vamos a dar una vuelta. Chicas, mejor dicho, empecemos la clase. No expliquemos, sino que empecemos la clase. Para esta vuelta lo vamos a hacer todo de puntos bajos, y tenemos a la mano las hebillitas, los terminados. Esto que es para hacer la cargadera, esta parte sí la debemos de tener acá ya listos para esta vuelta. Entonces, chicos, yo tengo muy claro cuántos puntos tengo. Usted tiene que contar cuántos puntos tiene y buscar el centro. No solo contarlos, también medirla acá y mirar cuántos puntos tiene. Vamos a agarrar en el centro la cantidad de puntos que correspondan a esta chapita. Yo les puedo decir que yo voy a agarrar 15 puntos, 10 puntos, pero ustedes tienen que saber qué tan grande es esta hebillita que van a colocar para saber cuántos puntos van a ocupar. Lo único que tienen que tener muy seguro es el centro del punto, el centro en este momento, miren. Este es mi centro, pero aparte de que este es mi centro, lo voy a contar para que me quede la misma cantidad de puntos para este lado que para este. ¿Listo? Entonces este es mi centro. Listo.
ahí ya es mi centro. Vamos a contar cuántos puntos nos quedan de aquí para acá y cuántos quedan de aquí para allá. ¿Listo? Teniendo esto claro, ya vamos a colocar esta hebillita o chapita y también vamos a contar cuántos puntos va a ocupar, porque también tengo que saber si acá ocupo 5 o 6, acá también tendría que ocupar 5 o 6. ¿Listo? Entonces yo los voy a contar y voy a tejer hasta donde me da. ¿Listo? Eso es todo. Tiene que quedar las mismas cantidad de puntos para un lado que para el otro. Chicas, yo no les digo a ustedes que hagan 10, que hagan 20, porque no sé cuántos puntos terminaron ustedes. Si la empezaron igual que a mí, pues igual les va a quedar la misma cantidad de puntos. Pero si ustedes de pronto decidieron hacer el bolsón más pequeño, pues obviamente le hicieron menos cadeneta y empezaron con menos puntos. ¿Ok, chicas? Teniendo esto claro, voy a avanzar puntos bajos, ya no punto deslizado acá, todo puntos bajos hasta llegar acá y les muestro cómo vamos a pegar esta hebillita para que ya terminemos de dejarlo listo para las cargaderas. Estamos trabajando agarrando la pestañita de ahí. Pero chicas, como vamos a pegarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pegar esta hebillita, no vamos a agarrar la pestañita como lo hemos estado haciendo por el lado derecho. Vamos a agarrar el punto completo. Es importante que sepan que eso lo hacemos es para que quede más resistente o mejor pegada la chapita. Recuerden que la estoy colocando acá por el frente, es para que ustedes vean cuál es la dinámica, pero yo la quiero pegar por detrás para que esta costurita de puntos bajos me quede por el frente. ¿Listo? Entonces, esta es la idea, chicas, que simplemente pasemos todo hasta los puntos, todo el punto completo y empecemos a tejer. Si yo tejo acá 6 puntos, para el otro lado también tengo que hacer 6 puntos después del ganchito. Si tejo 5, pues 5, si tejo 4, 4, por eso lo del gancho. ¿Listo? Esta es la idea, esto, que quede agarrada de ahí, pero como yo no quiero que quede así, les voy a mostrar cómo lo voy a pegar yo, para que si ustedes me entienden mejor, para que ustedes ya tomen a consideración si la quieren colocándola al frente o atrás, pero eso lo consideran ustedes ya sabiendo pues cuál es la idea. Miren, el punto completo, punto bajo, agarrando el punto completo. Chicas, para pegar esta chapita sí es importante agarrar el punto completo, no solo una pestañita, no, el punto completo, porque esto que le estoy colocando es lo que va a sostener todo el peso que yo coloque en mi mochila. No voy a quitar todavía el gancho, me incomoda mucho, pero chicas, necesito saber hasta dónde es el centro. Mire, ahora sí estoy agarrando el punto del gancho. A partir de este punto voy a hacer 6 puntos bajos. Ya puedo quitar el gancho porque sé que ya hice ese punto. Entonces acá simplemente hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Voy a correrla porque ella me da perfecto para los 6. 4, 5 y 6. Hacer esto que acabo de hacer yo de alarla un poco, como hacerle esa fuercecita, es para que ella no quede ladeada o volteada. Si usted resulta que dice no me caben los 6 y hago solo 10 o 8, ella va a quedar que se descuelga para un lado. En cambio, con esto que acabo de hacer yo de forzar los quedaron 6 y este 7, entonces quedaron 13 puntos en total. De forzarla para que sí quepan los 13, eso me garantiza que ella no se va a girar. A partir de este vuelvo y hago lo mismo, la pestañita de atrás, solo la pestañita de atrás en puntos bajos. Voy a tejer todo esto en puntos bajos hasta llegar acá y les enseño. Bueno, yo ya avancé, miren, acá quedó la primera hebillita para colocar el fajón ahí en todo el centro. Acá en esta parte sí les quiero mostrar, miren que yo les decía que me faltaba 1, 2, 3, 4 puntos para llegar donde estaba el gancho, pero que no lo iba a tejer más por esta sencilla razón. Acá vine tejiendo puntos bajos. Este sería mi último punto bajo, pero quiero que chequen cómo lo voy a hacer. Acabo de hacer el punto bajo, tengo dos
2 lazadas en mi aguja y sin cerrarla voy a hacer en este primer punto bajo otro punto bajo y sin cerrarlo en el que sigue otro, o sea, en total me quedan 4. Esto me va a ayudar para darle una forma bonita acá en este terminado, ok. Así que tengo 4 lazadas ahí, cierro todo junto con un solo punto, simplemente lo cierro y ya no he hecho cadeneta ni nada, y voy a seguir haciendo puntos bajos, así de sencillo. Podemos hacer dos cosas: hacer todo en puntos bajos a partir de este o hacer moritas. Las moritas quedan muy lindas, realmente se ve muy bonito, que es hacer 2 cadenetas, hago lazada y en el mismo punto donde acabo de cerrar el último punto bajo, ahí voy a empezar. Voy a sacar solo 2 lazadas y quedan 2 en la aguja. Cuento 1, 2, 3 en el tercero punto deslizado para bajar la morita. 2 cadenetas, repito, esto es muy importante que lo entiendan. Aquí donde hice el punto deslizado, ahí voy a hacer el punto bajo. Solo saco 2 y sin terminar 1, 2 en el tercero punto deslizado. De esta forma me quedan moritas. No quiero moritas muy notorias, pero tampoco las quiero muy sencillas. De esta forma tengo 3 lazadas en mi aguja, saco 2 hilos, me quedan 2, cuento en el tercero, así sucesivamente hasta llegar al otro lado. Mire lo bonito que se ve ahí el terminado. Para eso se hace eso de cerrar 4 puntos juntos, porque se ve muy bonita, se ve pareja, entonces no se va a ver como un vacío o como que se ve raro ahí. No, va a quedar parejo, va a quedar muy bonito. Entonces esa parte es muy importante que si la hagan así, pues para que se vea bonito. Termino de hacer las moritas hasta llegar acá. Acá hacemos lo mismo, 4 puntos, ya saben que son 2 de acá y 2 de acá. Los cierran juntitos y siguen puntos bajos, colocan la otra armellita ahí para la cargadera. Ya les muestro la cargadera. Bueno, yo adelanté bastante, les digo que adelanté bastante porque ya coloqué el cierre. Entonces le hice un pequeño, yo le digo aletica o alerón, para colocar el cierre. El cierre es más largo, debe ser más largo, porque como la bolsa es ancha, no quiero que quede esto de ancho, este pedacito no. Quiero que al abrir el cierre, la bolsa tenga un espacio amplio, ¿listo? Por eso el cierre debe ser más largo. Yo le coloqué este, podía haberle colocado uno aún más largo todavía, pero pues tampoco queremos exagerar. O sea, la idea es de que sí sea más amplio que este pedacito que queda, pero tampoco. Les muestro que hice. Simplemente coloqué la hebillita, chapita ahí, le hice todas las formitas de morita hasta dar la vuelta. Acá seguí haciendo los puntos bajos, coloqué esta otra chapita, terminé acá con las moritas. Eso fue todo. Les voy a mostrar cómo hice lo del cierre. Chicos, estoy avanzando muy rápido porque necesito que quede corto el tutorial. No queremos estar ahí 2-3 días con este mismo tutorial, 2 o 3 tutoriales más. Entonces ya que este sea el último y listo, terminamos ahí. Chicos, les voy a mostrar. Esta aletita o esta partecita para colocar el cierre también me funciona para que quede un poquito más amplio, ya que al hacer las fajones o la cargadera acá, él va a quedar así entreabiertito. Entonces esto me ayuda a eso, a que no lo tenga que cerrar plano, sino que quede un poquito con cuerpo. Les voy a mostrar solamente cómo se empieza. Ustedes tienen que terminarlo. Yo ya como lo voy a hacer con negro, pues realmente no va a poderles mostrar mucho. Chicos, les muestro acá. Yo empiezo más o menos a la altura de donde terminé el borde del bolso. Mire, hay un punto blanco, pues este punto blanco me sirve como guía. Y voy a utilizar estas pestañitas. Todas estas pestañitas que quedan de los puntos de atrás, qué bueno que me tocó negro para poderles mostrar, mire, blanco, perdón, porque en el color negro no se veía. Estas pestañitas que quedan, esa la levanto, mire, todas estas. Acá las de color negro se ven más ajustaditas. Igual las levanto. Yo estoy utilizando, me estoy ayudando con una aguja más pequeña para levantarlas.
es más fácil. Si ustedes tienen dificultad, simplemente se ayudan con un gancho más delgadito. ¿Listo? Voy a hacer 3 cadenetas para subir. Este hilo alma lo voy a guardar. Entonces dice que voy a agarrar el siguiente hilo blanco o pestañita blanca. Miren, ahí. Simplemente paso la aguja por debajito, mire, de la pestañita que yo quiero levantar. Solo la pestañita. La idea es que no sea todo el punto completo. Hago lazada. Ahí sí me agarro de esta pestañita que acabé de levantar, guardando este hilo alma, y voy a hacer puntos altos largos. El punto alto largo se hace con lazada, pero se saca un solo hilo, luego 2 y por último los 2 que restan. ¿Listo? Vuelvo a hacer lazada. Es muy importante que esto quede claro, chicos. Vuelvo a hacer lazada. Vuelvo a pasar por el hilo blanco que sigue. Me voy a ayudar con la aguja porque definitivamente sí está muy apretadito el punto, y esta agujita más delgada me funciona muy bien. Mire, ahí sí lo levanté. Vea, paso la aguja guardando el hilo alma para no tener que hacer nudito ni nada, y hago el punto alto largo que es de 3 sacadas. Esto lo hago por todo este borde, chicos. Él va a quedar ovaladito o con curvita. Mire, ¿sí ven? Que quedó ahí con curvita. Así tiene que quedar. Lo voy a hacer todo hasta llegar acá. Lo mismo, el último blanco. Voy a hacer eso con negro. Ya les muestro cómo damos la vuelta porque hice 2 vueltecitas para que me quedara así anchito. Y les muestro cómo me queda. Listo, pero recuerden, él va a quedar derechito porque yo me voy a agarrar de todas estas pestañitas. Miren, chicas, de esta, la que sigue, no me salto ninguna. No me voy a saltar ninguna pestaña. Otra cosa que les iba a mostrar, que eso lo voy a hacer con un hilo delgado. Recuerden que yo estaba trabajando todo esto un hilo doble, este mismo hilo, pero agarrando 2 hebras. Pues para hacer este no voy a agarrar sino una hebra. Eso me va a funcionar muy bien para que no tenga que hacer disminuciones, porque los puntos van a quedar delgados y no tengo que hacer disminución, y me va a ayudar para que el bolso no quede tan pesado, porque si yo lo hago con el hilo doble, cualquier cosa, terminado, labor que yo le haga a este bolso, sí, realmente es una bolsa, me le va a sumar peso, y no quiero que me le sume peso. No quiero que sientan pesada la prenda ya terminada por estos ya como remates, como a ver si recuerdo una palabra así que sea como terminados. Esto es, que estos terminados no me le sumen peso. No quiero que estos terminados me le sumen peso. Mire, chicas, agarré los mismos puntos que estaba agarrando con naranja, los mismos estoy agarrando, pero ya con negro. Sino que si yo empezaba a enseñarles con negro, chicas, ustedes iban a quedar un poquito perdiditas. Sí necesitaba enseñarles con un color más claro. Mire, esto es un poquito tardado, pero no, son, no sé, como 30 puntos más o menos. Entonces, a pesar de que eso de tener que ayudarme con otra aguja, pues no se ve como tan agradable, chicas, realmente no es tardado. Y es solo esta vuelta, porque la siguiente vuelta lo hacemos encima de estos puntos que estoy haciendo, así que no es tardado. Bueno, yo voy a terminar esta vuelta. Llego hasta acá, les muestro cómo empiezo la segunda y listo. Ya solo les voy a mostrar cómo costuro el cierre. Yo adelanté esta parte porque necesito adelantar. Y vamos a colocar acá el fajón. El fajón lo voy a hacer también en puntos bajos. Chicas, yo sé que les mostré a ustedes un fajón en telar mapuche, pero mis niñas, el telar mapuche, lo que les digo, es un taller privado, entonces pues no podía mostrarles cómo se hace, o de poder sí se puede, pero en un tutorial ustedes no van a entender. De hecho, yo les puedo mostrar, aquí estoy haciendo el fajón. ¿Ves? Sí, les voy a dejar un poco del fajón, cómo lo hice, cómo lo tejí, pero pues realmente sí es una clase muy larga para llegar a ese punto de saber tejer. Hay que hacer urdido, hay que hacer tramas, hay que hacer caladas, hay que hacer tonón, hay que hacer remates, todo eso. Entonces son muchos pasos para llegar a hacer un fajón completo. Entonces sí les voy a dejar un pedacito mostrándoles el fajón tan hermoso que
que es el que le vamos a dejar ya permanente, pero mis niñas, si ahí me disculpan que no les pueda dar todo el taller acá en YouTube, porque es un taller bastante largo, bastante elaborado y aparte de eso, muy modificado, chicas. Lo que pasa es de que yo sé de todo un poco, entonces sé de varios telares. Sé telar de cintura, sé telar paleteado, el normal que tenemos en Colombia, sé telar mapuche, sé telar María. Entonces todo eso me, digamos que saqué como lo mejor de todos esos para hacer un taller muy completo de fajón paleteado en telar mapuche. Entonces ahí les conté un poquito del chisme, porque muchas me están preguntando, profe, que el telar, que qué es, que qué son los fajones que estoy enseñando. Pues es eso, chicas, un taller muy completo, bastante hermoso y bastante, digamos que bastante útil para nosotros los artesanos o las personas que nos dedicamos al 100% solo tejido y tejido y tejido, que no hacemos más nada en la vida, solo tejer, enseñar, dar talleres, sacar patrones, que lo nuestro, las artesanías, realmente es un taller muy completo y muy útil para nosotros. Entonces, niños, niñas, señoritas, señoritos, voy a continuar. Llego hasta acá y les muestro. Bueno, ya avancé, di toda esta vueltecita, mira, acá está la aletita, ahí que estoy sacando, y terminé en el punto blanco como les expliqué. Queda bien delineadita porque ella va por la misma línea, o sea, no es que agarro uno de abajo, uno de arriba, no. A la misma altura lo agarro, entonces queda bien delineadito. Voy a subir acá con 3 cadenetas porque voy a dar 2 vueltas. 3 cadenetas, giro mi trabajo para quedar tejiendo aquí por este lado y voy a empezar a hacer lo mismo, puntos altos largos. Lo único es que voy a hacer lazada y agarro el punto completo, todo el punto completo. Ahí se ven como unos huequitos, hago lazada. Estas son las 3 cadenetas que hice para subir, o sea que acá no hago punto, lo hago en el que sigue. Así de sencillo, miren, puntos altos largos, puntos altos largos. Termino, corto mi hilo, hago una cadeneta para rematar, corto mi hilo y ya les voy a enseñar cómo se pega el cierre, ¿ok? Listo, chicos. Acá, mire, agarrando el punto completo. Sí deben de agarrar el punto completo, no la pestañita de atrás, sino el punto completo. Listo, termino y les muestro. Termino hasta acá. Ahí donde empecé, ahí voy a terminar. Bueno, ya terminé. Mire, así quedó una aletita de 2 vueltas. La verdad sí es muy importante y para mí es una muy bonita forma de terminar cualquier proyecto. Bueno, tiene que quedarme igual a la misma altura. Yo ya pegué uno, es muy sencillo. Es hacer lo mismo que les voy a enseñar en este tutorial. Así mismo se pegan los dos, ¿ok? Pero tiene que medirlo abierto. Entonces, a la misma altura. Ya ahí sé que queda bien. ¿Sí? Sí, sé que ahí se ve muy bien. Coloco alfiler. Sí, a la misma altura. A ver, sí, ahí. Coloco un alfiler. Va desde acá hasta ahí. Abro el cierre y ya puedo seguirlo midiendo, ¿ok? O seguir acomodando. Ya la medida está. Ya sé que al cerrar el slider me queda a esa altura, listo. Entonces ya simplemente con alfiler sí lo voy acomodando ya hacia abierto, ya no hay necesidad de tenerlo cerrado porque solo voy a costurar esta parte de abajo. Puede estar abierto el cierre para facilitar la costura, listo. Hasta acá, acá tiene que quedar igual, terminar a la misma altura que terminó el otro. Aquí, entonces me tiene que quedar igualito. Teniendo eso claro, empecemos a costurar, ¿ok?
y empezamos. Solté este alfiler para que no me incomode y empiezo a costurar de adentro hacia afuera, siempre de adentro hacia afuera y ya después de afuera hacia adentro. Solamente quiero costurar que queden los dientecitos del cierre por fuera, nada más. Las puntadas son cortas, de un puntito bajo al o de una de las pestañitas de los puntos. Bueno, en esta ocasión son puntos altos. La distancia que debe tener es un punto de una de las puntaditas. La distancia no debe ser más de un punto. Entonces, si lo saqué por este punto, al pasar la aguja ya es por el punto que sigue. No es puntadas largas, simplemente saco por un puntito, paso por el otro puntito. Así de sencillo, que queden los dientes por fuera, que no queden ahí guardaditos, para que a la hora de abrir o cerrar la cremallera sí corra el slider, para que no vaya a quedar agarrándolo, porque sí he visto costuras, chicas, que de verdad lo colocan tan al borde que cuando pasa este carrito agarra la tela o agarra el tejido y está mal. Debe de quedar libre para que sí pase perfecto. Listo, creo que esa explicación quedó más clara. Ya ustedes pudieron checar cómo corre de fácil y así debe quedar, ¿ok? Bueno, chicos, van a terminar de costurar. Esto que estoy haciendo es muy importante, que las puntadas sean cortas, que sea de esta forma, chicos. No pueden empezar a costurar con afán, debe ser con calma para que quede bien. Yo voy a terminarlo y les muestro cómo asiento el cierre para que quede bien bonito, y ya nos vamos solo con el fajón, que el fajón es rapidito, ya que les voy a enseñar a hacer el fajón en crochet como lo hago yo, pero para este ustedes ya saben que el fajón que le voy a poner es el que les acabé de mostrar. Entonces sigo costurando y ya nos vemos. Bueno, ya terminé de costurar hasta acá. Es muy importante que sí costuren todo. Bueno, ya terminé de costurar hasta ahí. Ya cerré y me di cuenta que sí quedó parejito como debe quedar. Simplemente voy a pasar la aguja para atrás. Y acá por detrás tengo que asentar la costura. Chicos, para los que son nuevos y no saben todavía a qué le llamo yo asentar la costura, les muestro. Yo acá por la parte de atrás siempre paso la aguja con hilo para empezar a costurar. Miren, quedando así por detrás empezamos a agarrar pestañita del morral, pestañita del cierre. Aprovecho para guardar este hilo ahí un poquitico y ya lo puedo cortar. Miren, así, pestañita del morral o del tejido y pestañita del cierre. De esa forma asiento yo mis cierres, porque como yo no forro las bolsas, sí es muy importante que esto quede con muchísima calidad, que no se levante. Esto así levantado se ve terrible, realmente daña la calidad de cualquier proyecto. Simplemente hacemos eso de ir costurando, miren, suavemente, sin necesidad de apretar mucho ni de hacer las puntadas tan largas. No quiero puntadas largas, quiero puntadas cortas para que con una sola vuelta ya nos quede listo. Entonces terminamos de costurar hasta acá, hasta donde termina la pestaña, y listo, ya queda nuestro cierre perfectamente para la bolsa que queremos. Voy a mostrarles ahora sí el fajón. Bueno, chicos, como el fajón que les enseñé es un fajón provisional, realmente es un fajón muy bonito en telar, pero es un fajón pues de que yo sí se lo voy a dejar estable, sí lo voy a costurar como debe quedar ya que fijo ahí,
pero yo lo que quiero es que ustedes vean que hay una y mil opciones, no solo para esta bolsa, para muchas otras bolsas. Les voy a enseñar a hacer en crochet, obviamente debe ser negro, o si ustedes quieren escoger un color de los que hay acá, también queda bien, pero yo prefiero negro porque quiero que lo que realmente llame la atención sea este centro, que este sea mi protagonista. El bolso es hermoso, es grande, es maravilloso, pero que el protagonista sea esto, chicas. Ustedes saben que tiene una doble intención, con mucho respeto, mucho amor, pero tiene una doble intención por respeto, por cariño, porque lo encargaron y porque la verdad para mí fue un placer haber hecho este diseño y haberlo hecho sabiendo pues la importancia que tenía para la persona que quería aprenderlo, porque realmente el encargo es para aprenderlo. No lo querían comprar, querían era aprenderlo a hacer con otro grupo de personas, y la verdad para mí es importante enseñar, no solo el vender la prenda hecha, enseñar también es un arte maravilloso, y la verdad yo tengo un alma de maestra súper gigante. Mis niñas, les voy a enseñar con amarillo porque necesito que vean el punto. No voy a hacer el fajón amarillo, lo voy a hacer negro, pero sí necesito que ustedes vean qué es lo que hago. Miren, acá simplemente en la armellita, en la argollita, en la chapita, como usted llame esto, como usted le diga, terminado, herrajería, lo que usted, como lo conozca, pero que sea esto. Me gusta en media luna, lo amo en media luna, chicas. Siento que esta partecita en media luna hace que el fajón se me vea mejor. No sé por qué, siento que el fajón se ve mejor con una media luna y no una argolla completa. Mis niñas, empiezo a tejer puntos bajos. Simplemente paso la aguja debajo, traigo el hilo, puntos bajos. Nada más, paso la aguja debajo, traigo el hilo, puntos bajos. ¿Cuántos? Lo que quiera yo de ancho de mi fajón. Como este morral es grande, mochila grande, bolso grande, bolsón, como usted lo conozca, está grande, yo diría que más o menos de 15 a 20 puntos para que el fajón me quede ancho. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, 20 puntos, definitivamente. Y eso, chicas, que si su hilo es grueso, 20. Si su hilo es muy delgado, sí deberían de ser hasta 25 puntos. Para que el fajón no se vea así chiquitico como que está medio puesto, no. Que se vea llenita la armellita o esta chapita, que se vea un poco más llena, que eso también ayuda a que el fajón se vea más ancho. Me encanta que el fajón sea ancho. Si se dieron cuenta cuando la mostré al principio, el fajón que tiene es súper ancho y siento que vale la pena, ya que el bolsón quedó grande, ancho, quedó de volumen, bastante volumen. Sí queda bonito un fajón ancho, para que el bolso ancho y el fajón ancho hagan un contraste y se vea más grande de lo que realmente. Sí está grande, cabe mucho, chicas, cabe mucho. No se imaginan la cantidad de cosas que le he hecho, que le he echado, porque como no tenía fajón, apenas se lo coloqué hace poco, entonces no lo podía usar. A mí me encanta todo, lo termino, lo uso, me lo llevo de paseo, le tomo fotos, le saco historias, también para ver qué tanto espacio tiene, si realmente qué tan útil va a ser. Mis niñas, mire, ahí ya lo llené. Me gusta ese ancho. Ustedes tienen que tener claro que lo pueden hacer más pequeño, no tiene que ser tan grande. Van 20 puntos. Y acá giro, simplemente cadeneta para subir, giro. Y voy a agarrar el punto completo, chicas. Mire, por detrás de mi tejido, punto completo. Eso es todo la forma de hacer este fajón. Al terminarlo le hago una vuelta de punticos deslizados y listo, me queda excelente. Chicas, si agarran el punto completo y hacen la puntada bien apretada, no les va a ceder, va a quedar igualito, no va a estar cediendo, que se descolgó, que se hizo largo. Igual no hagan la cargadera tan larga, porque de todas maneras el crochet sí cede un poquitito más que si lo hacemos entorchado o lo hacemos en fajón paleteado. Recuerden que si hacen en fajón paleteado, chicas, ese no cede un solo milímetro. Entonces, si usted quiere que le quede de 1 metro, tiene que saber que el telar tiene que estar diseñado para sacar de 1 metro. Si quiere que le quede de 1,5 metros, tiene que estar diseñado para eso. O sea, el telar es el que hace que el fajón quede más largo o más corto, ¿ok? Bueno, mis niñas, seguimos tejiendo. A mí me encanta hacerlo desde agarrar esta argollita, porque realmente es muy fácil, queda bien resistente. No es como hacerlo aparte y luego juntarlo. Realmente sí he enseñado, pero más que todo por petición, haciéndolo así. Pero chicas, la forma correcta es esta. Miren, termino, giro mi trabajo
y vuelvo por la parte de atrás. Queda muy lindo, la verdad, me encanta cómo se ve. Mire cómo forma la media luna. Y seguimos agarrando el punto completo, mire, completico, paso la aguja hasta el otro lado, punto completo, y él va quedando derechito. No se vayan a saltar puntos. ¿Cómo hacen ustedes para saber que no se saltan puntos? Hay dos opciones, marcarlo o simplemente contar. A mí me gusta, bueno, de hecho no me gusta marcar, pero sí, cuando tengo así como afán y no quiero, entonces marco acá y simplemente tejo hasta el último punto. ¿Qué van a marcar? El punto que hacen ustedes para subir. Les voy a mostrar. A mí no me gusta enseñarles a marcar desde el principio, chicas, porque no saben o no ven ustedes dónde realmente coloqué el gancho. Pero ya llevamos 3 vueltas y ahora sí se va a ver muy bien, que es la idea. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, que no se pueden saltar puntos, no es que empecemos con 20 y terminemos con 15, no, si empiezo con 20, tengo que terminar mi fajón con 20, nada menos, y les queda un fajón derechito, chicas. Este fajón es el mismo que le colocamos a la bolsita Oreo pequeña, miren lo hermosa que es, miren. Es el mismo que le colocamos, vea, está tejido igual, cede muy poquitico, realmente queda muy bien. Y eso que yo no le hice puntos deslizados. Esta es nuestra Oreo bebé. Se han copiado mucho de esta Oreo bebé, chicas, pero recuerden que la original soy yo. La gente que se copia y está haciendo réplicas igualitas a la Oreo con diseñito, simplemente gente que no le alcanza la mente para sacar sus ideas propias. Pero nada, a mí no me preocupa eso. Yo sé muy bien que el que tiene el conocimiento tiene el poder, así que en este momento la del poder soy yo. Sí les estoy enseñando el conocimiento a ustedes para que ustedes tengan ese mismo poder, chicas, para que ustedes también el día de mañana puedan decir, sé, aprendí bien y lo estoy haciendo bien. Recuerden, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Así, chicas, que no dejen de aprender, no dejen de llenarse de conocimiento, porque es algo que es para toda la vida. El conocimiento no es para 2 o 3 días, es para siempre. Miren, chicas, lo hermoso. Entonces, ¿qué hago? Marco la cadeneta que hice para subir. Ese es el último punto que yo tengo que hacer cuando llegue ahí. Ahí lo marqué, simplemente giro mi trabajo y vuelvo a empezar. Acá, vean. No en donde hice la cadeneta, porque ese punto, la cadeneta es el que me lo reemplaza. El otro no tiene nada que ver. Miren, chicas, así. Sigo tejiendo hasta llegar a este extremo. Acá también tendrían que marcarlo para que usted sepa dónde hace el último punto y ya. Yo no voy a hacer sino este pedacito, no voy a hacer más, pero sí les voy a mostrar cómo se termina aquí también, ¿ok? Bueno, chicos, ya llegué acá. Yo tengo claro que este es mi último punto, la cadeneta que hice para subir. Entonces, ahí hago mi último punto, cadeneta, que esta es la que tengo que marcar para saber que ahí voy. Queda muy lindo. Así queda arqueado, pero él empieza a crecer y queda plano. Ya les mostré este. Mire, este también empezó así, vea, arqueadito. Ahí redondito y empezó a crecer y ya quedó plano. Por eso tienen que tener muy claro pues de qué ancho desean, ¿no? Pero igual, esta también es una chapita villita de media luna y quedó muy bello. Chicos, para hacerlo en el otro lado les muestro. Ya terminé. Que diga usted, ya tengo 70 centímetros de largo. Ya resulta que yo quería 70 de largo, ya tiene 70, me lo medí, me lo probé, quedó todo lo largo que yo quiero. Para terminar acá es muy fácil. Usted va a hacer puntos bajos, pero agarrándose de acá y la hebillita o la armella. Entonces, los mismos puntos que hace, pero simplemente agarrándose de ahí. Mire, así. Checa que esté derechito y esto es todo lo que tiene que hacer para terminar su fajón. Ya cuando usted termine el borde acá y quiera devolverse haciendo puntos deslizados, perfecto. Yo a la otra no le hice puntos deslizados porque era un bolsito muy chiquitito. Realmente no me cabe ni el celular ahí, me caben las llaves y monedas. Más que una mochila, es un monedero espectacular. Sí, es un monedero muy bello. Entonces, chicas, esto es el terminado. Mire, así de sencillo. Cuando ya tiene usted el largo que desea, puntos bajos. Y ahí queda. Si no, que ya esta cosita queda acá por dentro, pero no se ve nada mal. No se ve para nada mal. Terminan, rematan y ya tienen su cargadera perfectamente. Así de sencillo es la cargadera de la bolsita. Entonces, mis chicas, pues ya quedó claro con esto. Ya queda terminado.